Buenas noches con todos los presentes. En esta noche le traemos al psicólogo Diego Zurita, un especialista dentro de lo que viene siendo la psicología forense, que nos va a ayudar con su opinión y perspectiva respecto a la teoría de rasgos, debido a su larga y amplia trayectoria referente al tema. Sin nada más que decir, te dejo, Diego, para que puedas presentarte de una manera mucho más adecuada y nosotros estaremos gustosos de escuchar todo lo que tu conocimiento nos pueda brindar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Diego Zurita, soy psicólogo clínico. Soy especialista, además de la clínica, también en psicología forense. Dentro de mi trayectoria me dediqué en un primer momento a la psicología clínica, específicamente a la psicoterapia. Desde hace alrededor de 2 años que me dedico al ámbito forense. Soy perito en psicología forense. Y bueno, adicional también soy docente universitario de pregrado y, y estoy cursando otro posgrado en temas de filosofía, de epistemología, y ese es mi perfil. Ok, muchas gracias Diego por presentarte. Entonces, damos paso a las preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué ventajas ofrece la teoría de los rasgos frente a otros enfoques para el estudio de la personalidad? Te voy a responder esta pregunta en función de mi ámbito aplicativo de la psicología, en este caso de la psicología forense, ¿sí? La teoría de rasgos permite una ventaja importante frente a otras formas de psicología, frente a otras teorías psicológicas de la personalidad, y es que en la práctica lo vuelve medible, ¿sí? La teoría de rasgos nos abre un montón temas de psicometría, ¿sí? Específicamente que nosotros podamos evaluar la personalidad, ¿sí? Evaluamos la personalidad a través de qué. La personalidad debe volverse un constructo para ser medible, ¿no es cierto? Y ahí es cuando adquiere sentido toda la teoría de rasgos. Ustedes recordarán que quien formaliza la teoría del rasgo es Gordon Allport en un libro maravilloso, enorme, que se llama La personalidad, ¿no es cierto? Donde hace alusión a qué significa la persona, ¿no es cierto? La máscara, ¿sí? Entonces la teoría de rasgos, ya para terminar mi idea, permite sobre todo ya en ámbitos aplicativos de la psicología ser una herramienta útil para medir la personalidad, ¿sí? Y esto a su vez permite obtener datos científicos, medibles, cuantificables y también que pueda adquirir este carácter de predecible, ¿sí? Eso. Ok, muchas gracias, Diego, por tu respuesta. La siguiente pregunta se trata de cómo crees tú que los avances actuales, hablando de la tecnología y de la inteligencia artificial, pueden influir en evaluar los rasgos de la personalidad enfocados al futuro. Un montón. A ver, les comento diferentes instrumentos psicológicos, no solo test, digo instrumentos psicológicos porque hay otro tipo de instrumentos, llámese escalas, eh, baterías de test, cuestionarios aplicativos, ¿sí? Hay editoriales, ¿no es cierto?, que son quienes manejan los instrumentos psicológicos que actualmente nos permiten calificarlos de una manera certera, ¿sí? Asegurando, ¿no es cierto?, que el sesgo a veces que podemos tener los clínicos, los forenses, los psicólogos de manera general que calificamos, pueda interferir con la calificación del test. Entonces, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial nos permiten ahora tener mayor certeza al medir rasgos de personalidad. ¿Sí? Siguiente pregunta, por favor. Claro, te agradezco mucho por las intervenciones que estás dando. Es muy valioso todo lo que nos estás diciendo. Como siguiente pregunta, quisiéramos saber cómo consideras tú que la teoría de los rasgos ha influido en la comprensión de la personalidad ahora y también teniendo en cuenta que pues esta teoría
no se lo utiliza tanto que digamos. ¿Qué tipo de limitaciones crees tú que tiene dentro del ámbito académico clínico? Académico, clínico, ¿sí? Dentro del ámbito académico, académico al menos, no le veo una limitación, más bien creo que debe enseñarse la teoría de los rasgos en el sentido de entender históricamente, epistemológicamente, el desarrollo, ¿sí? De este concepto, de este constructo que se llama personalidad, ¿sí? Ahora, ustedes saben que toda práctica clínica necesita un enfoque desde el cual se va a trabajar, ¿sí? No existe quien trabaje de una manera aislada, ¿sí? Quien cree estar inventando algo nuevo, una teoría nueva, ¿sí? Hay diversos enfoques, sé que recién se publicó a través del Ministerio de Salud los enfoques reconocidos en la práctica clínica en el Ecuador, que establece cuáles son los modelos teóricos en materia clínica y en materia psicoterapéutica que son aceptados, ¿cierto? Entonces la teoría de los rasgos siempre está enmarcada en una teoría más grande, ¿no es cierto? Y más allá de tener una limitante, creo que todos los psicólogos deberíamos conocer la teoría de los rasgos para poder incluso situarnos y saber elegir desde qué enfoque debemos trabajar. Ninguna teoría psicológica, a pesar de que podamos ya a estas alturas del partido, podamos considerarla poco válida, poco científica y demás, es inútil en un sentido académico. Debemos conocer, debemos estudiar, debemos leer a Gordon Allport y saber qué dijo en su momento y por qué consideró la teoría de los rasgos y por qué decía que era la unidad más pequeña para individualizar a la persona, ¿sí? Sí, muchas gracias por tus aportes. La siguiente pregunta va en función acerca de las críticas que tiene el enfoque de rasgos y cómo ésta aborda esta capacidad de explicar la variabilidad que existe dentro del comportamiento humano en diferentes contextos como sociales o culturales y qué implicaciones tiene esto en la práctica clínica. Ujú. Hay enfoques teóricos que ni siquiera llegan a una concepción de personalidad, ¿sí? Enfoques teóricos para los cuales no es necesario abordar el tema de la personalidad. Piensen en un enfoque como el psicoanalítico de Lacan, que jamás va a mencionar la personalidad, ni mucho menos, ¿cierto? Vamos a trabajar ahí desde estructuras clínicas, neurosis, psicosis, prevención, y se acabó, ¿sí? Eh, Volviendo a tu pregunta de qué es lo que se puede criticar y qué es lo que se le ha criticado básicamente a la teoría de rasgos, es que ha vuelto al tema de la personalidad como muy reductiva, muy reducido, ¿sí? A la comprensión amplia de la persona, ¿sí? Pero vuelvo y les repito, más allá de tratarse de desechar la teoría o hacerla pedazos, creo que debemos conocerla para nosotros mismos, ya cuando estamos en nuestra práctica clínica, saber qué enfoque, desde qué enfoque queremos escuchar o trabajar, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Bueno, se habla mucho de que esta teoría es muy objetiva, muy metodológica, mucho test, pero teniendo en cuenta que la psicología y más la clínica es más allá que aplicar un test, desde esta teoría, ¿qué técnica se podría o se usa para crear rapport, teniendo en cuenta si se usara este posicionamiento teórico a la práctica? Ujú. Bueno, nosotros como clínicos, incluso me arriesgaría a decir como forenses, a veces podemos prescindir de los instrumentos psicológicos, ¿sí? En cuanto a técnicas, ¿sí? De lo que no podemos prescindir es de la palabra, es decir, de la entrevista, ¿sí? De una entrevista abierta, estructurada, semiestructurada, X, Y, lo que sea, ¿sí? Sí, se ha hablado mucho de que lo objetivo, perdón, lo medible, lo cuantificable, sobre todo en enfoques que trabajan más desde otra perspectiva, desde otra comprensión del ser humano, ¿sí? Eh, Hay cosas que se pueden medir y otras cosas que simplemente no se pueden medir. En psicometría nosotros hablamos que podemos venir aquello que se vuelva un constructo psicológico, ¿sí? No medimos directamente a la personalidad,
No medimos directamente la inteligencia, medimos rasgos que se asocian a ese constructo que se llama inteligencia o se llama personalidad, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en claro porque incluso los instrumentos psicológicos, y es algo que debemos hacer todos quienes aplicamos instrumentos psicológicos, es ir al manual y saber desde qué epistemología, desde qué enfoque, desde qué teoría está trabajando el tema personalidad o el tema inteligencia o X y Y, ¿sí? Por lo tanto, eh, aterrizando ya un poco en tu pregunta, considero que no debemos ser reduccionistas en el sentido de aplicar todo test. Ojo, un test en sí mismo no significa nada, sino es a través de la evaluación de un profesional, de un psicólogo, de un clínico, de un forense, que califica eso y le da sentido a través de una entrevista, ¿sí? A través de una escucha, ¿sí? Eso básicamente. ¿Tienen otra Muchas, pregunta? sí, muchas gracias, Diego. Esta es la última pregunta. Mi pregunta va dirigida a cómo integra la teoría de rasgos las diferencias individuales en el desarrollo de intervenciones terapéuticas personalizadas y hasta qué punto considera que estas intervenciones son eficaces en la práctica clínica. Ujú. La, te voy a hablar un poco desde mi enfoque teórico a nivel clínico, ¿sí? Esto de cuantificar los resultados de una entrevista, entiendo que hay terapias cognitivas conductuales basadas en evidencias y tanta cosa. Desde mi perspectiva, que yo trabajo un poco más desde cuando era clínico, trabajaba desde un enfoque, llamémosle psicodinámico. Esto de los resultados de la sesión es algo que le corresponde al paciente, ¿sí? Es algo que le corresponde específicamente al paciente y su evolución y su mejoría, ¿sí? Estas formas terapéuticas, llamémosle, que aspiran a cuantificar, a medir, a ver los resultados, no son muy afines a mí. Considero que el bienestar de la persona está por sobre lo que podamos cuantificar. Bueno, eso creo que ha sido todo por hoy y queremos agradecer sinceramente a Diego Zurita por habernos acompañado el día de hoy y compartir con nosotros su valioso conocimiento en la teoría de rasgos y también por su tiempo. Su experiencia nos ha ayudado a aclarar algunas dudas en este enfoque fundamental para nuestra formación académica y profesional. Estamos seguros que su aporte será de gran utilidad y le deseamos lo mejor de lo mejor en sus futuros proyectos. Esperamos contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchas gracias, Diego.